Existen varios tipos de herpes, ¿sí? 8 tipos de herpes afectan al humano. El herpes 3 es el que está constituido por la varicela zoster. El virus varicela zoster, en las primeras etapas de la vida, generalmente después del año, se presenta como una enfermedad sistémica que es la varicela. La varicela, cuando culmina su ciclo, puede quedar latente, al igual que los otros virus herpes. Esta es una característica de los virus herpes. Y bajo algunas circunstancias, posteriormente, esta se reactiva y ya nos causa una afección cutánea que sigue el trayecto de un solo nervio. Se presenta a manera de una culebra. Por eso la gente lo conoce coloquialmente como culebrilla. Esta culebrilla va a ser a manera de cinturón en alguna parte del tórax, de hemicinturón, cuando se afecta un nervio intercostal. La culebrilla puede ser muy larga si afecta el nervio ciático, ya que iría desde la parte superior de la cadera y todo el trayecto de la pierna hasta el pie. Cuando hay afección del nervio trigémino, esta culebrilla, que va a ser una culebra muy corta, pero muy dañina, porque va a afectar la mitad de la parte superior de la cara donde está involucrado el ojo y puede dañar severamente. Pero una característica muy importante es que habitualmente es un solo nervio, es unilateral, y las pocas veces que se afectan dos dermatomas diferentes son continuos los dermatomas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Qué es el herpes zóster? Nos acaban de dar una explicación perfecta, pero ahorita la vamos a desmenuzar para que la entiendan perfectamente bien. Ya vimos que hay diferentes tipos de virus del herpes y hoy nos vamos a enfocar en que es la varicela zóster, en su versión zóster, que como nos acaban de explicar, es cuando estaba latente y se vuelve a reactivar el virus. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Ellas están con nosotros todos los días, haciendo que este programa llegue aún a más personas. Están con nosotros el día de hoy Magdalena Alejo y Jimena Raya. Gracias por estar con nosotros. Como siempre está conmigo Citlali, lista para responderles a todos ustedes. Pepe, pues yo estoy muy contenta de estar esta mañana fría contigo, pero siempre alegre, pues hay conocimiento aquí en el 11 y pues más contenta aún de poder ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas, que ya lo sabe, como todos los lunes, pues son los mejores y vienen, por supuesto, a compartir su larga experiencia en el camino ahora de herpes zóster, que estoy segura que es un tema que le interesa a usted o que conoce a alguien que le interese. Si ya le dio, se vacuna. ¿Qué pasó con el herpes en torno a la pandemia, con el COVID? ¿Hubo más casos, hubo menos casos? ¿Qué cuidados se deben de tener y sobre todo cómo evitar complicaciones? Pues aquí en Diálogos en Confianza, pues yo ya estoy lista, estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, X, nos puede llamar al centro de contacto con la audiencia, estamos en televisión, tenemos un podcast, no hay forma de que usted se pierda Diálogos en Confianza. Mi Pepe, yo estoy listísima. Y acuérdense que si no pueden ver el programa ahorita o tienen mayor interés o compartirlo, tenemos nuestra aplicación 11 más. Bájenla en su teléfono, ahí está todos nuestros programas, porque muchas veces aquí hacemos referencia a los demás programas. Les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Doctor Jorge Orozco Gaitán, bienvenido. Hola. El doctor es médico internista y geriatra del Hospital San Angelín Universidad. Doctor Óscar Rosas Carrasco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. El doctor es internista y geriatra investigador en ciencias médicas. Y el doctor Luis Gabriel Ceriña, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Infectólogo e internista del Hospital General de México, el doctor Eduardo Liceaga. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiera arrancar haciendo esa diferencia que ya se nos explicó brevemente en la cápsula. La gente habla, o más bien nosotros, los médicos, hablamos de la familia de los herpes virus o virus del herpes. Estas diferencias son importantes. ¿Cuántos hay y por qué nos vamos a enfocar hoy en esta? Sí, claro. Son varios virus herpes. Como bien comentaba el doctor Sarverio en la cápsula, pues nos vamos a enfocar al virus herpes tipo 3, que es varicela zoster. Este virus, pues, es un alfavirus. Este virus lo que va a ocasionar, pues, es la varicela, generalmente en la infancia. Una vez que nos puede dar en la infancia, se queda guardado, por así decirlo, en los ganglios de la raíz dorsal, en diferentes partes nerviosas, y posteriormente en la adultez se puede generar, pues, una reactivación de este virus. Este virus se puede reactivar siguiendo algo que se conoce como dermatoma,
que va siguiendo completamente, totalmente una línea en el cuerpo. Generalmente da a nivel costal y es muy doloroso. Ok, esto es importante que lo sepan, entonces nos vamos a enfocar en este virus que fue el virus de la varicela, o sea que alguien que nunca tuvo varicela nunca va a tener herpes, ¿estamos bien? Efectivamente. Para que entiendan. Pero hay otros tipos de herpes porque me preguntaron mucho ayer que hablé de esto. Y no estamos hablando del herpes genital, esta no es una enfermedad de transmisión sexual y tampoco estamos hablando del herpes simple que da los fuegos en la boca. Estos son diferentes, no nos vamos a enfocar en esto. Ahora, el comenté yo a gente, fíjense qué interesante, el fin de semana que íbamos a hablar de herpes zóster, me dicen, ¿qué no está de moda esa enfermedad? Nos pueden platicar que esto no es una moda, sino que probablemente le estamos reconociendo más. ¿Cómo andamos de prevalencia en el país? Pues los casos que se reportan son muy pocos, porque muchas personas incluso no conocen la enfermedad. Se enferman, tienen granos, son dolorosos, pero no identifican de qué se trata. Entonces, hay un subdiagnóstico muy grande. Si hablamos de casos reportados, hablamos de 4 o 5 por cada 1000 personas, que parecerían muy pocos para lo que realmente parece. El hecho de decir que está de moda probablemente se relacione a que son más evidentes los casos ahora, precisamente con la pandemia de COVID, o que estamos ante un proceso posible de vacunación para la enfermedad. Entonces, lo que se está haciendo ahora es más educación en salud probablemente y por eso a la gente está escuchando hablar más. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar de la vacunación. Pero entonces no es que sea nuevo, sino como dice el doctor, ¿qué quiere decir que están infradiagnosticados? Que la gente no va a checarse. ¿Cuál es la evolución normal? Si, por ejemplo, a mí me da y yo no voy al médico, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, pensamos en muchas enfermedades virales como inclusive COVID o una gripa, se me pasa. Pero hay otras enfermedades virales que pueden quedar en el organismo y causar daño. ¿Qué pasa con el herpes zóster, doctores? Bueno, lo primero que aparece en general es las lesiones, que son pequeñas lesiones parecidas a la de la varicela, pero solamente, como decía el doctor, en un segmento de la piel del cuerpo. En general, la mitad del cuerpo, un segmento y la mitad del cuerpo. Después de las lesiones se empiezan a secar estas lesiones, da comezón, puede haber dolor y aproximadamente puede durar todo el cuadro agudo como 2 semanas, 15 días en total. Sin embargo, no queda todo ahí. Aproximadamente 1/3 de los pacientes pueden sufrir un dolor intenso, inmenso, más que un dolor de parto, en ese segmento donde salieron las lesiones, que se llama neuralgia posherpética. Y esa es una complicación muy importante. Ok, esto es para que lo tengan en mente porque, como nos explicó el doctor, el virus está latente en las raíces nerviosas y va a afectar todo el trayecto de un nervio. Esto es a lo que se refirió el doctor Saverio cuando habló de dermatomas. ¿Qué son estos? Mapas que tenemos en nuestro cuerpo que están inervados por cierto nervio. Se te inflama este nervio y, como dice el doctor, primero puedes tener una sensibilidad, luego van a aparecer lesiones y puedes tener un dolor terrible. Yo recuerdo que, creo que era el Hamilton de medicina interna que decía que era un dolor exquisito. Que es un dolor espeluznante. Y lo malo es que en algunas personas este dolor se puede quedar crónicamente. Yo creo que esto es muy importante para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Ahora, ¿qué tanta conciencia hay en la población de la existencia de este virus? Pues como bien decía el doctor, es bastante infradiagnosticado. La gente muchas veces por pena o miedo no va a la atención médica. Los cuadros pueden llegar a ser desde muy leves hasta cuadros sumamente aparatosos, cuadros en los cuales puede afectar incluso la parte facial, el ojo, pacientes que pueden llegar a presentar pues mayores pues alteraciones y sobre todo la neuralgia. Entonces este tipo de pacientes generalmente acude ya en etapas avanzadas de la enfermedad o ya cuando presentan en sí la neuralgia postherpética, ya cuando ya no hay lesiones o cuando las lesiones ya están secándose o cuando ya no hay posibilidad de darle algún tratamiento antiviral. Esto es muy importante porque volvemos a lo de todos los lunes, ¿verdad, Citlali? Mientras más temprano te diagnostiques, y aquí vamos a ver que hay prevención, mejor va a ser para el paciente. Ahora, entonces yo de niño tuve varicela. Fue muy común, digo, en mi edad y en muchísima gente tener varicela. Yo puedo desarrollar herpes zóster. ¿Por qué se le llama, también lo comentó el doctor, culebrilla? O yo he oído otro término que cuando yo estudiaba medicina decían que era un latigazo. ¿Por qué? Precisamente por la presentación. En Colima le dicen faja de la reina, precisamente, ¿no? Como si fuera una lesión por una faja. Pero encontramos yo siempre pongo 3 ejemplos principales. Una erupción cutánea discreta
que genera poco dolor y que se va rápidamente. El segundo cuadro sería el típico que hemos mencionado, ¿no? Una culebrilla, una línea que afecta una raíz nerviosa, pero tenemos y lo más frecuente, en el 70% de los casos es que sea en la parte del tórax o el abdomen, pero también tenemos el tercer caso, ¿no? El que se presenta en zonas atípicas o que se complica. Eso es precisamente el tipo de cuadros que nos gustaría prevenir, los complicados, pero todo cuadro se puede complicar, incluso los más leves, o los que al inicio parecen leves. Ahora, Pepe habló del caso donde a él le dio varicela cuando era pequeño, pero ¿qué hay de las personas que nunca han tenido varicela o que no saben si han tenido varicela? ¿Están expuestas? ¿Cómo saber si están en riesgo o no? Pues la prevalencia en México en teoría debería estar como entre el 89 y el 95% de las personas tenemos el virus. Y también recordar que cuando hay un enfermo y vamos y lo tocamos, es una manera de contagiarse. A lo mejor no desarrollamos la enfermedad como tal, pero estamos teniendo contacto ya con el virus. Pero aquí hay una cosa importante. ¿El herpes zóster se contagia? Aquí puede ser importante conocer el estatus del paciente. Si el paciente tuvo varicela, es casi imposible que pueda desarrollar herpes zóster. Pero si nuestro paciente nunca en su vida ha presentado un cuadro de varicela, este paciente, si tiene contacto con las lesiones activas o incluso costrosas del paciente, puede llegar a desarrollar la enfermedad. E incluso si nunca tuvo varicela. ¿Si nunca tuvo? E incluso si nunca tuvo. Esto es importante. Esto es importante. Entonces, cuando tengas esas lesiones, que nadie toque. Importantísimo. Y recordemos que la varicela en niños se contagia muy fácilmente. Sí. Sí, así es de alta contagiosidad. Y que en muchas ocasiones no recordamos si estuvimos enfermos porque se contagió todo el mundo y a lo mejor una persona con pocas lesiones no fue tan evidente, sí, pero sin embargo la tuvo. Pero vale la pena porque había un mito que hay que desmitificar de que solamente si habías tenido varicela te podía dar herpes zóster. Si tú no habías tenido varicela, entonces pues no te podía dar herpes zóster. Pero ustedes están diciendo aquí que te haya pasado o no te haya pasado, te puede dar herpes zóster. Entonces, eso es algo muy importante porque pues, nos permite tener más cuidados. ¿Cómo le aclaramos esto a la población? Porque sí existe yo también inclusive tenía esta idea. Si tú tuviste varicela, el virus queda latente, pero si nunca has tenido varicela, el mismo virus de herpes zóster, es el mismo virus de la varicela zóster, ¿te infecta como herpes zóster? Claro. Ok. Sí, pero cabe aclarar que en un estudio reciente, tomando sangre de población adulta y representativa, el 98% de los adultos actuales tuvimos ya la enfermedad de varicela zóster. Es decir, tuvimos contacto previo desde nuestra infancia o juventud. Entonces, el 98% de las razones por las cuales brota un herpes zóster es por este virus de la varicela zóster. Okay. Y una infección en la etapa adulta es muy poco frecuente, aunque posible, como se está comentando, por contacto directo con las secreciones de las lesiones en fase aguda del quien tiene herpes zóster, ¿verdad? Pero solamente un 2%, un 1%. Esto es para no causar como alarma de cuidado, no lo toques si él está infectado y hay que tener una mediación ahí. Ahora, hay personas que podemos desarrollar, yo ya tuve herpes zóster una vez, pero afortunadamente me fue súper leve, intercostal, como decimos muchas veces en el tórax, pero ¿qué factores de riesgo hay para que alguien desarrolle herpes zóster? Vamos a ver esta cápsula y ahorita nos comentan los especialistas. El virus herpes zóster, después de haber uno tenido varicela, que es un requisito indispensable para tener herpes zóster, hay diferentes circunstancias que hacen que se reactive. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de cáncer, las personas que tienen tratamiento para este cáncer por medio de quimioterapia, los pacientes que reciben terapia biológica porque tienen enfermedades autoinmunes, los pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia adquirida o los pacientes que están siendo suprimidos porque van a ser sometidos a un trasplante, tienen más probabilidad de que se reactive este virus y tengamos el herpes zóster. Un factor muy importante es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia
es el envejecimiento del sistema inmunológico. Y este comparte los dos componentes principales, que son el componente celular y el componente humoral. Bueno, pues ambos se van a encontrar disminuidos en la inmunosenescencia. Algo que es muy importante es que hay veces que se tiene herpes zóster sin estar inmunodeprimido o sin tener alguna característica importante. Eso es más frecuente en el sexo femenino. Y otra característica bien importante es que se calcula que en algún momento de la vida 1 de cada 3 seres humanos puede tener herpes zóster. O sea, no es una enfermedad tan poco común. Doctores, entonces resumamos. Alguien que tenga el sistema inmune deprimido, digamos una persona trasplantada, alguien que está utilizando inmunomoduladores, corticoesteroides, alguna enfermedad que per se te baje el sistema inmunológico, te lo haga más débil como diabetes. Pero otra cosa muy importante, y ahí entran los 50 años de edad, lo que acaba de decir el doctor. A partir de los 50 años nuestro sistema inmune ya no está tan fuerte, entonces somos más susceptibles. Pero les tengo una pregunta. ¿El estrés qué hace? ¿Qué relación tiene para que se presente herpes zóster? El estrés, no me refiero nada más a estar muy nervioso o angustiado, el estrés subclínico o acabo de pasar por una enfermedad viral. ¿Qué hace esto? Sí, evidentemente está demostrado que disminuye la efectividad del sistema inmune para contrarrestar las infecciones. Entonces, cualquier estímulo estresante, hasta una infección o una diarrea, una deshidratación, una exposición por periodo prolongado, al sol, una deshidratación, etcétera, puede disminuir la efectividad del sistema inmune y, como comentó bien el doctor, está alojado en los ganglios posteriores, que está al ladito de la columna vertebral, esos ganglios como cuerpos de neuronas, en donde ahí está viviendo latentemente, pero nuestro sistema inmune, que es muy eficaz, no lo puede matar, no lo puede eliminar desde la etapa, desde la infancia, pero lo puede controlar para ahí bloquearlo y que no se propague. Sin embargo, cuando existe uno de estos estresores, un estrés importante, una diarrea, etcétera, o cualquier enfermedad crónica y demás, o la inmunosenescencia a partir de los 50 años, que va disminuyendo poco a poco y gradualmente, es un cambio por envejecimiento, la efectividad de nuestras células inmunes es cuando de repente empieza a replicarse y se multiplica y pasa desde los ganglios posteriores a través de los nervios periféricos. Es un mecanismo de transporte, lo lesiona, lo daña, por eso puede quedar dolor posterior y llega hasta la piel u órganos internos, el hígado, los pulmones, los ojos, el cerebro incluso, causando complicaciones. Esto es muy importante, pero también, entonces mucha gente se podría decir, pero yo no estaba estresado y me dio. No es una condición a fuerza. Así es. De hecho, hay algunos condicionantes que van a hacer que el sistema inmunológico sea más eficaz o menos. Y bueno, son enfermedades, en algún momento platicamos sobre, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, que condicionan un fenómeno inflamatorio en el cuerpo con elevación del cortisol, que sería el equivalente a estar tomando esteroides, ¿no? Por ejemplo, y que podrá hacer que más fácilmente aparezca una enfermedad. Entonces, condiciones crónicas que son comunes y que las personas no consideran como un factor de riesgo. Hablamos de diabetes, decíamos sobrepeso u obesidad, el hábito de fumar y las complicaciones por fumar, entre muchos otros factores que hacen que el sistema inmunológico sea menos eficiente. A propósito de eso, a mí me gustaría preguntar sobre la inmunosenescencia. ¿Es lo mismo una persona que tiene 50 años que una persona que tiene 60, 70, 80 o 90 en este sentido? Y preguntar si este proceso de envejecimiento celular tiene que ver con el estilo de vida, con los hábitos, o es independiente y se afecta en todas las personas en general. Lo pregunto porque me parece particularmente interesante dado el grupo de edad en donde se presenta esta importante alteración. Déjame nomás repetir la palabra. Inmunosenescencia quiere decir que tu sistema inmune vaya envejeciendo, va disminuyendo su potencia. Pues es igual por adentro que por afuera, a pesar de que haya muchas personas de 50, de 60 o de 70, al mismo tiempo unos se ven de una manera y otros de otra. Es exactamente igual por adentro. Es envejecer. Así es. La edad no es determinante de qué tan bien o qué tan mal estás, pero sí las características de vida. El ejercicio o no hacer ejercicio, la alimentación correcta o una alimentación incorrecta hacen que tus cambios por afuera puedan ser tan diferentes como tus cambios por adentro. Eso es lo que en algún momento también platicamos del inmunofitness y todo eso, ¿no? Dejar de fumar, hacer ejercicio, comer bien.
tener una salud emocional correcta para que tu cuerpo se mantenga bien por fuera y por dentro. Pues eso es muy importante. Cada vez, doctores, bueno, sabemos que los corticosteroides, los derivados de la cortisona, para que me entiendan, son ampliamente utilizados. Estos te hacen más susceptible a presentar todo tipo de infecciones, por un lado, pero cada vez estamos viendo que la medicina avanza a tratamientos que van sobre el sistema inmunológico, tratamientos maravillosos, los anticuerpos monoclonales, bueno, no me voy a meter en detalles, pero medicamentos que te disminuyen la actividad del sistema inmune. Por ejemplo, en gastroenterología se están utilizando anticuerpos monoclonales y otros para enfermedades inflamatorias intestinales severas como la enfermedad de Crohn o el CUSI. Pero todos estos es importante que sepamos todos qué nos hacen susceptibles a enfermedades infecciosas. ¿Nos podría platicar un poquito, Doc? Sí, claro. Hay enfermedades en las cuales requieren de tratamientos que se llaman modificadores de la enfermedad. Estos tratamientos van en base a disminuir la capacidad del sistema inmune de atacar a nuestras propias células. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos. Algunos medicamentos son, como decía el doctor, o sea, anticuerpos monoclonales, otros medicamentos que nos pueden ayudar en cuanto a la disminución de las reacciones inflamatorias en el cuerpo, como los esteroides. Estos medicamentos nos pueden generar incremento de infecciones no solo virales, bacterianas, fúngicas. Estos medicamentos generalmente se dan en pacientes con cáncer, pacientes que presenten enfermedades reumatológicas, pacientes que presentan enfermedades como CUS y Crohn, que son enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, estos medicamentos ayudan al paciente, pero también nos puede poner en riesgo de infecciones como lo es el virus herpes. Esto es importante porque si te van a poner en un tratamiento de estos, que son una maravilla de tratamientos en enfermedad inflamatoria, les cambia totalmente el curso de la enfermedad, siempre es importante que haya una valoración por un infectólogo. No lo digo nada más por herpes, pero te debe valorar un infectólogo para ver que estés bien de cualquier cosa infecciosa, que esté latente, no vaya a ser que se te vaya a prender o hay que, como el herpes zóster o inclusive la tuberculosis. Entonces es bien importante que si te van a tratar con estos fármacos te vea un infectólogo. Ahora, doctores, ¿el embarazo es un factor de riesgo? Pues en algunas literaturas se comenta que sí es un factor de riesgo. Sobre todo las mujeres embarazadas tienen hasta cierto punto una disminución de algunos factores y de células que se llaman fagocitos, que aumentan la capacidad de engullir o comerse prácticamente las bacterias, virus, parásitos, y no solamente a herpes, sino también está una bacteria que se llama listeria. Herpes zóster está también relacionado en pacientes embarazadas. Entonces, sí, el embarazo sí se ha documentado como un factor, por así decirlo, estresante al cuerpo que nos puede generar que se desencadenen enfermedades pues latentes. Acuérdense que estamos hablando nada más de factores de riesgo. No quiere decir que nos va a dar a todo mundo. Aquí no queremos crear ningún pánico, pero que estemos enterados de la posibilidad que existe. Ahora, doctores, ¿a partir de qué edad se suele presentar el herpes zóster? ¿Cuáles son las edades más comunes? Bueno, digamos, sin enfermedad, a partir de los 50 años se ha marcado como un punto. Aunque, como bien comentaba el doctor, los cambios por envejecimiento se dan en todos los individuos. Eso es inevitable. Pero, digamos, hay niveles. Si yo tengo, como decíamos, unos buenos hábitos, ejercicio de diferentes tipos, buena alimentación, vacunación durante la infancia, bienestar social, bienestar emocional, y me mantengo muy activo, tanto físico como mentalmente. Entonces son todos los factores que nos ayudan a tener un envejecimiento saludable. Esas personas van a presentar herpes zóster con un menor riesgo allí en una etapa menos temprana. La persona que no ha cuidado de su sistema inmune, entonces está en más riesgo de presentar a temprana edad, incluso antes de los 50 años, este herpes zóster por el inmunoenvejecimiento. Entonces, no es solo cuidar tu sistema inmune. A la hora que tú te cuidas completo, estás cuidando a tu sistema inmunológico. No es que nada más vas a hacer algo específico para cuidar el sistema inmune. Doctores, si te da herpes zóster, ¿te puede volver a dar? Sí, bueno, un poco de lo que decía Oscar, nada más, a partir de los 50 empieza el mayor riesgo en una persona normal, pero las complicaciones a mayor edad son más frecuentes. Entonces, esta es la segunda parte importante. Es más probable que me dé,
pero también a mayor edad más probable que tenga complicaciones. ¿sí? Ajá. Y la pregunta de las personas a mí ya me dio, la verdad es que puede volver a dar, muchas personas nos lo dicen, ¿no? Es que es una erupción a lo mejor en menor intensidad que antes, pero con el mismo dolor, o yo ya sé que cada cierto tiempo me aparece otra vez los síntomas, entonces sí puede volver a dar. Esto es una cosa importante con los virus de la familia del herpes, que pueden recurrir. Y esto es importante y la verdad no quieres tener esto. Entonces ahorita nos vamos a ir a un corte, pero entonces vamos a resumir ahorita antes de irnos. El herpes zóster generalmente se presenta en personas que han tenido varicela, más el 98% más o menos de la población que hayan tenido varicela, y en un 2% que es esporádico, así como lo comentaron los médicos, es menos frecuente. El herpes zóster está infradiagnosticado, es decir, muchas veces no vas al médico y dejas que curse su curso, vaya el pleonasmo, la enfermedad, pero esto no es lo ideal porque un porcentaje pequeño de pacientes con herpes zóster pueden tener complicaciones como neuritis postherpética, daño en la piel que puede llegar a ser importante, y este dolor, como nos comentaron los médicos, puede ser un dolor muy incapacitante que dure muchísimo tiempo y es terriblemente doloroso. Y otra cosa, si te afecta los nervios de la cara, te puede tomar el ojo. Y si te toma el ojo, corres el riesgo de perder, no el ojo, pero la capacidad visual. Pues vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos hablando de herpes zóster aquí en Diálogos en Confianza. Cualquier persona que padeció varicela puede contraer herpes zóster. La mayoría se infectan solo una vez en su vida, pero es posible que suceda más de una ocasión. Y estamos de regreso completamente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Por si usted va prendiendo el televisor o va viendo las redes sociales, el tema de esta mañana es herpes zóster. Traemos un temazo que la verdad está despertando muchas dudas en la audiencia, pero antes de traer las dudas, permítame hacerle una promoción, que es la cartelera de Diálogos en Confianza. Mañana en este foro se estará platicando de qué es la educación financiera para padres, porque no se da lo que no se tiene, así que hay que aprender para poder enseñar, y en este foro lo puede hacer muy bien el día de mañana. Ahora bien, pues si me permiten, llegó el momento más esperado. Vamos a atender a la audiencia. Les pido por favor un comentario para todas las personas. Araceli Verona, como siempre, gracias por estar con nosotros. Nos dice buen día lluvioso, muy buen día. Y tenemos aquí preguntas de Ari Villa, por ejemplo, que les dicen, ¿qué hay de la vacuna? ¿Será segura? Ya sé que todavía no estamos hablando del tema vacuna, pero solamente pudieran responderle si es segura la vacuna. Sí, definitivamente es una de las vacunas, la segunda que salió, es una de las vacunas más seguras y más efectivas, porque más del 90% hay de efectividad, es decir, para evitar que nos dé herpes zóster. Ahorita más adelante vamos a hablar en el otro segmento de la vacunación y cuáles vacunas hay y qué tanto nos funcionan. Exacto. Es bien importante el tema. Tenemos a Rosa Rodríguez, que les agradece el tema. Y además dice, por la información para las personas mayores. Tiene una tía de 78 años y le dio, y sufre muchísimo con las secuelas. Justo eso es lo que hay que evitar. Roberto Rodríguez Sánchez les dice, excelente programa y muy bien por compartirlos. Y tenemos también un comentario curioso de Pablo Alberto González Becerra. Esta persona padece herpes desde 1980 aproximadamente y lo combate con miconazol. ¿Es correcto? No, aquí ya tendríamos que ver esa parte de cuándo se infectó, si realmente estamos tratando un cuadro de herpes zóster y recomendar a la población no automedicarse, acudir directamente con sus médicos de primera atención o el internista, geriatra, infectólogo, sobre todo en este tipo de enfermedades que sí pueden llegar a presentar pues cuadros severos. Y otra cosa importante, ese medicamento no es un antiviral, es Claro un antihongos. Y te puede dañar el hígado, entonces mejor, como dice el doctor, checar. Y a propósito del mismo comentario de Pablo, o sea, una persona puede tener herpes de tanta cronicidad, desde 1980, digamos, a la fecha. Puede ser que a lo mejor el cuadro le haya dado en ese año y él cree que la neuralgia es con lo que se está tratando la neuralgia, con miconazol, con crema de miconazol. Muchas gracias, doctor. También tenemos a Odette Hernández y les pregunta, ¿esto puede aparecer en las extremidades o solamente en el lugar que dicen ustedes como de culebrilla? ¿En las muñecas, por ejemplo, y el estrés influye en la aparición? Sí, es lo que platicábamos antes.
El 70% de los casos se va a presentar en la parte del tórax y del abdomen, es lo más frecuente en el tórax, pero puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Y sí, el estrés emocional también produce una alteración hormonal relacionada con el cortisol, un proceso inflamatorio en el cuerpo que puede favorecer que aparezca el herpes zóster. ¿Es verdad que es más peligroso entre más cerca de la cabeza? Sobre todo por las complicaciones que puede dar a nivel oftálmico. Como comentaba el doctor, los pacientes pueden perder la vista, incluso existen cuadros en los cuales se puede afectar a nivel óptico y a nivel la parte del ojo, por dentro incluso, ocasionando cuadros muy severos, muy graves, que requieren hospitalización. A propósito, nos preguntan si todas las lesiones de herpes son visibles. No. Hay, perdón por robar la pregunta, pero en este caso hay unas entidades en las cuales las lesiones son prácticamente inexistentes y esta condición se llama herpes sin zóster, ¿no? Es un cuadro muy raro en el cual no hay lesiones vesiculares, pero sí se presenta el dolor intenso y las manifestaciones pues sistémicas. Y podría ser eso el paciente que te decía antes, tengo 30 años con herpes zóster, podría ser a lo mejor que tenga dolor posherpético y además que tenga algún cuadro recidivante. Herpes sin zóster. ¿Y cómo hacen esa labor detectivesca de diagnóstico? ¿Cómo saben que está sucediendo eso? Pues tal vez sea la parte del diagnóstico diferencial en cuanto a un dolor neuropático, un dolor muy intenso. Entonces tratar de hacer diagnóstico descartando otras enfermedades. Gracias, doctores. Tenemos a Luz Rivas, que les dice, buenos días, ¿cómo puedo compartir el programa? Pues mira, lo tenemos en nuestras redes sociales, se va a quedar también en YouTube, lo puedes compartir al finalizar y también tenemos un blog y puedes mandar los links de una forma muy sencilla. Alex, el Scout, les dice, bueno, la vida saludable es el conocimiento de su propio cuidado y es bueno tener cuidado con los síntomas, pero siempre acudir con profesionales. Muchísimas gracias. También tenemos aquí a Georgina Romer. Pregunta, ¿puede dar herpes zóster intermitente? Es decir, después de que salió externamente, ya que en episodios de estrés se manifiesta, pero hay dolor y ardor en la zona. Sí, es lo que platicábamos, ¿no? Cuadros recidivantes. Puede aparecer con cierta periodicidad, a lo mejor hay personas que dicen que a lo mejor cada año, hay personas que es con un intervalo mayor o quienes nunca vuelven a presentar síntomas. Podemos encontrar cualquiera de estas variantes. Meli C. Gutiérrez les dice, buenos días para todos y gracias por el tema. Ella vivió dolores extremos en el brazo izquierdo durante años. Era estar con una sensación de quemadura, ardor, cosquilleo, como si fueran toques eléctricos, y le dio al terminar sus radiaciones porque tuvo cáncer. Y recuerda que la doctora solamente le dijo que se lavara con jabón de azufre. Hace un año la envían a la clínica del dolor y por fin tiene una vida sin dolor. Le acaban de dar el medicamento adecuado. Así es. Así como decíamos que el tratamiento en el cuadro agudo a veces no es el apropiado, a veces también en el largo plazo el manejo del dolor tampoco. Entonces, si hablamos de que hay que ir a un médico en la etapa aguda, si la neuralgia se mantiene, también habría que acudir. Pudiera ser un médico especialista en dolor como la mejor opción. Muchas gracias. Tenemos aquí a Clemente Jaques, que le dice que en este momento está teniendo herpes zóster, tiene 66 años y quiere saber cómo en cuánto tiempo más o menos se le quita la culebrilla. Yo creo que dependerá del tratamiento, ¿no? Suponemos que ya está en tratamiento y debe de haber resolución relativamente pronto, ¿no? Sí, 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas más o menos. Y ojalá haya recibido tratamiento dentro de las primeras 72 horas, claro. Porque si recibimos tratamiento, el pronóstico es mucho mejor. A no recibir tratamiento o un tratamiento posterior, entonces las lesiones pueden durar un poquito más de tiempo o dejar secuelas, que es lo más importante. Odette Hernández les pregunta si las lesiones están descamadas o independientemente de cómo estén las lesiones, en caso de estar en matrimonio, las personas se deben de vacunar juntas al mismo tiempo, no pueden dormir juntos hasta que se dan las lesiones. ¿Qué cuidados se deben de tener? Pues los cuidados son las medidas estándar de no contacto directo, ¿no? Como bien habíamos dicho, este virus solamente se va a reactivar a los que ya tuvimos varicela. Entonces, si la persona ya tuvo varicela
no tiene ningún compromiso inmunocelular, inmunosenescencia, diabetes, cáncer, sería muy raro que pudiera presentar la enfermedad, entonces no habría problema. Y sí, se recomendaría que posterior a este cuadro se vacune. Muchas gracias. También tenemos el comentario de Lilia Galicia. Su mamá tiene dicho herpes. El estado de ánimo, la alimentación y la actividad física le está favoreciendo para que ciertamente no se active, pero lo tiene en ojo derecho y cerca del iris. ¿Alguna recomendación para Lilia? Pues que se vacune, porque a pesar de que haya tenido un cuadro previo, la vacuna podría prevenir que vuelva a aparecer y que pues, la lesión y la secuela que le deje sea todavía mayor. Tenemos una gran duda en la audiencia acerca de los síntomas, aunque los hemos explicado, pero también del diagnóstico. Nosotros preparamos una cápsula que les invito a que las veamos juntas y juntos y regresamos a analizarla. Generalmente el diagnóstico de herpes zóster es clínico. El cuadro se puede hacer el diagnóstico en consultorio. A excepción de si no es un cuadro típico, podemos recurrir a pruebas de laboratorio, como son el PCR, inmunofluorescencia, cultivo viral. Los síntomas generalmente en el 80% precede un dolor tipo ardoroso en la zona donde van a aparecer las lesiones. 24, 48 horas después de aparecer ese dolor tipo ardoroso, aparecen lesiones como vesículas, con una base rojiza, pueden o no dar comezón, también puede ir acompañado de cansancio, fiebre, dolor de cabeza. A mí me empezó a dar una comezón aquí en esta parte de la cintura, un poquito atrás, del lado izquierdo, y me daba mucha comezón y me rascaba y me rascaba y me rascaba, y luego fue avanzando por la cintura hacia acá hacia la parte de enfrente, y me rascaba y le dije a mi esposa, a ver, chécame. Dice, ¿sabes que tienes muchos granitos? Te debe picar un animal o algo así. Como al segundo o tercer día que yo tenía las molestias de la comezón aquí en la cintura y que iba yo viendo que quería como bajar la ingle, fui con la doctora, la infectóloga, y ella me recetó un spray, me recetó también una pomada, un medicamento tomado. Se me quitó todos los síntomas, todo, se apagaron todos los brotes que tenía, y me quedó una secuela de una insensibilidad aquí en la parte de la ingle. No mucho, pero sí hay partes que me toco y no la siento. Nada más es todo lo que tengo de ese recuerdo. Todo eso fue porque me dijo la doctora que acudí a tiempo. En cuanto me di cuenta, luego acudí a tiempo, y dice que eso hizo que no brotara más o creciera más el herpes. En el diagnóstico de tratamiento, las primeras 72 horas son vitales para disminuir el riesgo de que haya una neuropatía posherpética, de que aprovechar para que limitar la aparición de más lesiones y evidentemente también en ese momento limitar el dolor en agudo. Muchísimas gracias, importantísimo. Mientras más temprano, mejor, como le fue al señor, y gracias, señor, por su testimonio. Doctores, entonces puede empezar como algo, me da comezón, no siento rara la piel. Ese es generalmente el primero de los síntomas antes de que aparezcan vesículas. Sí. Bueno, vesículas por así decirlo, porque pueden aparecer manchas primero. Eso. Y el diagnóstico, como dicen, es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos nosotros y lo identificamos. ¿Cuál es la evolución dermatológica de que aparece una lesioncita a que desaparece? Pues inicialmente se puede presentar esta región con mayor sensibilidad, una sensibilidad, lo que antes no me molestaba, ahora me molesta, y eso se conoce como alodinia en esa región. Posteriormente se puede presentar una mácula, una mancha roja. Posteriormente se puede presentar vesículas pequeñas con contenido transparente. Esas vesículas pueden posteriormente crecer un poco. Después de esto, estas vesículas pueden romperse, se pueden ir secando poco a poco, y posteriormente llega una etapa de cicatrización. Después de esa etapa de cicatrización puede existir un poco más de comezón, un poquito más de molestia en esa región, y posteriormente se puede quitar.
la lesión. Yo recuerdo cuando en el departamento de infectología en el instituto le decían a la gente, una vez que aparecen costras es que ya empezamos a ver la salida. Estamos bien con esto, pero las costras muchas veces dan comezón y la recomendación es no rascarse porque da comezón. Claro. No rascarse como cuando a alguien le da varicela. La varicela se ve muy espectacular, por así decirlo, pero si te rascas puedes tener lesiones dermatológicas que queden o cicatrices, que esto también es importante porque nadie quiere tener cicatrices. El diagnóstico clínico quiere decir que lo ves y lo diagnosticas. Como dice el doctor, a veces tienes que hacer exámenes de laboratorio. Cuando dicen un PCR, ¿en dónde es? El PCR se hace directamente, generalmente, de las lesiones. Se toma directamente de esas vesículas o de la lesión de la piel y se manda al laboratorio. Hablemos del dolor, porque no es un dolor como decir, ay, me duele una muela o me duele la cabeza. ¿Cómo es este dolor que ya mencionamos anteriormente? Es que afecta a todos los tipos de receptores, los que nos dan la sensibilidad para el dolor. Entonces, es una gama inmensa de molestias. Por ejemplo, puede ser solamente comezón y una leve comezón, pero después puede convertirse en una comezón intensa, sensación de ardor, de picazón también, de toque eléctrico, por ejemplo, de latigazo, etcétera. Una infinidad de manifestaciones que, asociadas a las lesiones, es el cuadro característico. Y hay incluso algunos casos que no se presenta esta sensibilidad, esta alteración en la sensibilidad. Entonces, muchos pacientes solo ven las lesiones también y no se presenta dolor en el momento agudo. Sin embargo, posteriormente a la cura de las lesiones pueden presentar diferentes manifestaciones del dolor. Así es. A mí, perdón, me gustaría hablar un poco del dolor y de que a veces el diagnóstico no es tan fácil como pareciera, ¿no? Porque hablamos lesiones. Pero también hay personas que el dolor antecede a la aparición de lesiones 1 o 2 días. Entonces las personas van al médico porque tienen dolor de cabeza, me duele la cabeza, reciben tratamiento para dolor de cabeza y hasta que aparecen las lesiones entonces se hace evidente la enfermedad. Personas que van por dolor abdominal y que no entendemos qué está sucediendo y reciben tratamiento para el dolor, pero hasta que aparecen las lesiones se hace más evidente. Entonces habría que decir que es un dolor que habitualmente no es de los dolores que sentimos, no es como cuando nos golpeamos y me toco y me duele, ¿no? Suele ser un dolor diferente, un dolor de una intensidad alta habitualmente, pero que implica sensaciones diferentes a la que casi siempre hemos sentido y que puede anteceder a la aparición de las lesiones y que eso hace que sea difícil el diagnóstico, incluso pues aunque querramos hacerlo en las primeras 48 horas es difícil si no hay lesiones. Eso es muy importante, Pepe, perdón, pero a veces a mí me ha tocado ver a las personas que dicen, es que me arde, pero es que no me duele, o me dan piquetitos, pero no me duele, e informar a las personas que eso se llama dolor, aunque nosotros le decimos dolor, y cuando le preguntamos, ¿y cómo va con su dolor? Yo nunca le dije que tenía dolor, ¿no? Entonces no sabemos a veces cómo referir el dolor, que es algo tan sencillo que si lo pudiéramos entender, quizás podríamos abrirle una puerta al clínico que nos va a valorar. Uno de mis casos más severos, por poner un ejemplo, fue una mujer que le dio un herpes zóster en la mitad de la cabeza y afectaba hasta la frente. Y ella presentó una complicación muy grave que fue delirium, entonces estaba alucinando cosas y dentro de sus alucinaciones ella sentía una parte no la sentía y otra parte sentía hormigueos. Su cabeza lo que pensó es que eran gusanos que se estaban comiendo carne muerta, ¿no? Entonces una carne que no siente está muerta, una que se mueve tiene gusanos y fue un delirium terrible. Porque las sensaciones que tenía era como le pasó al señor, aquí no siento nada, pero del otro lado siento que algo se mueve. Es una sensación extraña que nunca he tenido en un dolor típico. Fíjense lo importante de lo que están hablando, porque decimos que son las 72 horas cruciales para llegar a un diagnóstico o iniciar tratamiento. Y en las primeras 48 puede que sea muy inespecífico y que no haya aparecido nada. Y aquí voy a decir algo en favor de los dermatólogos, que siempre nos lo dicen los dermatólogos. Cuando aparece una lesión, tú no tienes que hacer el diagnóstico. Ve, porque normalmente llegan con dermatólogos cuando ven que tienen algo en la piel. Ve con el dermatólogo para que te diagnostique, porque existen diagnósticos diferenciales en dermatología. ¿Qué quiere decir? Que una lesión puede parecer otra cosa, pero tú no eres médico. Es más, yo soy gastroenterólogo, yo no sé tampoco. Entonces lo ideal es que te traten en las primeras horas y no hagas más tardío el diagnóstico. Eso es muy, muy importante. Y ahora vamos a pasar a ver una cápsula sobre la vacuna, porque esta es una enfermedad que tiene potencial de ser prevenible. Vamos a verla y ahorita comentamos todo lo que quieran saber sobre las vacunas. A toda la gente que me inscribió en Instagram, ahí van sus respuestas.
En México tenemos 2 tipos de vacunas contra herpes zóster. La primera es una vacuna de virus vivos atenuados que se aplica una dosis y que tiene una eficacia de más o menos el 70% para prevenir la enfermedad y más o menos el 90% para prevenir las complicaciones más comunes del herpes zóster. Y tenemos otra vacuna, que es la vacuna de proteínas adyuvantada, que se aplica en 2 dosis y que tiene una protección del 90% contra la enfermedad del herpes zóster, contra el brote, y de más del 90% contra las complicaciones más frecuentes como la neuralgia posherpética. Las 2 son buenas vacunas, una protege más que la otra, pero a la que se tenga acceso hay que aplicársela. Las 2 se recomiendan aplicar a personas de 50 años o más, y la vacuna adyuvantada también se puede aplicar a personas de 18 años o más con enfermedades o situaciones que hagan que puedan presentar más común el herpes zóster, como inmunodepresión, cáncer, uso de quimioterapias, diabetes descontrolada, obesidad, entre otras. Vamos a desglosar todo esto de las vacunas. Acuérdense que estamos hablando de un virus que primero es varicela y luego se hace herpes. Vamos a hablar ahorita de vacuna contra el herpes zóster, que es de la que nos acaba de explicar el doctor Peregrino, que le damos muchas gracias por esta interesante cápsula. Doctores, hay 2 vacunas, una de una sola dosis y una de 2 dosis. ¿En el país qué hay ahora? Actualmente ya está disponible solamente la segunda vacuna. La de 2 dosis. La de 2 dosis, exactamente. ¿Cuánto tiempo de separación se ponen? Se pone en el momento inicial y después a los 2 meses de preferencia, aunque tenemos un tiempo todavía hasta los 6 meses después de la primera dosis. Esto es muy importante y le voy a preguntar al doctor que es infectólogo que nos recalque por qué la importancia, porque mucha gente me escribió, yo nada más me puse una, ¿me sirve? Aquí realmente todos los estudios que se han realizado es posterior a las 2 vacunas para obtener ese porcentaje de efectividad, tanto para prevención de la enfermedad, como decía el doctor Peregrino, como prevenir la neuralgia posherpética. Probablemente si los pacientes se pusieron solamente la primera vacuna, la que salió anteriormente de virus vivos atenuados, esta vacuna solamente era una monodosis. Esta monodosis pues sí les puede conferir hasta cierto punto efectividad en cuanto a disminución de la aparición de los síntomas, pero en este caso tendríamos que evaluar qué vacuna fue la que se colocó. Ok, pero la que son de 2 dosis es como cuando hepatitis, hay que completar las dosis, nada de que te quedes a la mitad, por favor, es muy importante en todas las vacunas que sea más de una dosis, que completes tu esquema de vacunación, porque ese es el objetivo, si no, pues sería nada más de una dosis. Doctor, ¿querías comentar algo de la vacuna que ya no hay aquí en México, que era de una sola dosis? Digo que es como, realmente eran muy distintas, porque nosotros, por ejemplo, ya hablamos de que la inmunosenescencia hace que sea más probable que aparezca el herpes zóster y hay que prevenirlo, ¿no? Ahora pensemos en una persona que tenía un inmunocompromiso y ponerle virus vivos. Sí, creo que a la mayoría nos daba miedo una persona que considerábamos con una alteración en su sistema inmunológico y ponerle la vacuna que existía. Entonces, bueno, creo que pues la evidencia hace que tanto los medicamentos como las vacunas sean cada vez más seguros y lo que buscamos es la seguridad para las personas, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal, creo. ¿Y qué es lo que tiene esta vacuna de diferente con la otra y con otras vacunas que no solamente permite la prevención, sino el manejo de la neuralgia posherpética? O sea, porque esto suena así como una vacuna me va a ayudar contra el dolor. Pues en sí la vacuna disminuye el riesgo de aparición de la varicela zóster y al disminuir esa aparición, pues va a disminuir las complicaciones relacionadas a la presentación de la enfermedad. Entonces es una vacuna preventiva, ¿no? Es una vacuna que nos puede ayudar a evitar que los pacientes vivan dolor toda su vida. Preguntas muy específicas. Si alguien se vacunó con la que era una sola dosis, ¿se puede vacunar con la otra? Sí, sí puede realizar de nuevo la revacunación y siempre y cuando, como se había comentado, complete su esquema. Una persona que solo se puso una dosis hace años y ya no la siguió, ¿es importante volver a empezar desde el principio? Empezamos. Ok, eso también es importante. ¿A partir de qué edad se debe de poner la vacuna? A partir de los 50 la indicación, bueno, en México está todavía no aparece como en todas las guías, pero en otros países como Estados Unidos, a partir de los 50 años
Y si perteneces a algún grupo especial, personas, por ejemplo, con algunos tipos de cáncer, la persona que vive con VIH, cuando una persona tiene acúmulo de enfermedades y su salud está mermada, pues también sería adecuado hacerlo. Entonces, a partir de los 50 años, y si tienes alguna enfermedad que altere tu sistema inmunológico desde antes, o te van a poner medicamentos que te van a alterar el sistema inmunológico desde antes. Una de las preguntas... 18 años. Perdón. En 18 años, Cuando hay 18, a partir de los 18 años. Gracias, doctor. Sí. Porque mucha gente me dice, es que a mí me dio herpes y yo todavía no tenía ni 50. ¿A esta gente le recomendamos que se vacune de una vez? Sí. Sí. Ok. ¿En dónde hay vacunas? Bueno, todavía no está incluida dentro del Plan Nacional de Vacunación, desafortunadamente, pero a nivel comercial hay diferentes sitios de venta, en farmacias, consultorios, unidades de vacunación dentro de los hospitales privados. Porque esa es una pregunta. Entonces, ¿tienen que pagar? ¿Es cara? Aproximadamente de 3,000 pesos. ¿Por las dos adelante. dosis? Por una dosis. Por una dosis. Sí. Ok, esto es importante que lo sepamos porque puede parecer caro para algunas personas, pero créanme que es más cara la enfermedad. Eso, en cuanto a precios, tristemente no está todavía en el sistema básico. Ojalá y la incluyan eventualmente, porque es una vacuna que tiene muchísimas ventajas. ¿Algo que agregar antes de irnos a corte sobre la vacuna? Bueno, la importancia de la vacunación es prevenir no solo el cuadro clínico agudo, sino imaginémonos una persona que es funcional completamente y que ahora por dolor tiene que limitar sus actividades, que tomaba 1 o 2 medicamentos y ahora por una enfermedad tiene que tomar 6, 7, 8 pastillas al día. Creo que a nadie nos gustaría tener esa situación. Otro motivo más por el cual vacunarse. Ahora, ¿Y estas vacunas que están poniendo, las 2 dosis de las que hablan, es una vez en toda la vida? Sí. Sí. Por ahora, ¿O al siguiente año otra vez y al siguiente año Hasta otra el vez? momento sí. hasta el Los momento, estudios- los estudios que van a 11, prácticamente 12 años, sería una vez en la vida. Digamos, 2 vacunas, Y se completo acabó, mi y ya. esquema y no vuelvo a pensar en eso. me puede dar fiebre, dolor de cabeza, etcétera, después de la vacunación, porque la gente tiene que saber. O sea, los niños los vacunamos y nos dice el pediatra, van a llorar, les va a dar fiebre. Adultos nos puede pasar también. Sí, claro. Normalmente se limitan esos síntomas a 24 horas más o menos, y con algún analgésico los puedes más o menos llevar. Porque mucha gente dice, no me hizo una reacción horrible, ya no me voy a vacunar. Acuérdate que a la hora que te vacunan, tu sistema inmune está diciendo, vámonos, hay que atacar. Entonces, puede que tengas efectos colaterales, sí. Esto es bien importante que lo conozcamos porque ese es un factor que hace que a veces la gente no se quiera vacunar. Así es. Porque vas a tener ese factor, esa posibilidad de tener efectos colaterales por 24 horas más o menos. Entonces, no te asustes, lo debes de saber. Cuando tú llevaste a tus bebés a vacunarte o tú eras un bebé, el pediatra te decía, va a llorar mucho, va a tener fiebre. Lo mismo hacemos los adultos, no se asusten. Vamos a ir un corte y vamos a regresar a ver qué pasa cuando ya te da el herpes. ¿Hay tratamiento? ¿Cómo se va a tratar? Aquí lo platicamos. La causa de la reactivación del herpes zóster se desconoce, pero se asocia con el envejecimiento, situaciones de estrés o alteraciones del sistema inmunitario. Muchísimas gracias por la confianza esta mañana. Estamos platicando de herpes zóster y de verdad, no hay cómo agradecerle a usted cómo comparte sus experiencias tan íntimas, lo que está pasando con su familiar, con la persona, con su ser querido. Muchísimas gracias por traer sus comentarios al foro con nuestros especialistas. Quiero invitarle el próximo lunes a que venga con nosotros a los lunes saludables porque vamos a platicar de un tema muy interesante, que es cómo prevenir los accidentes cerebrovasculares. Resulta que de prevenirlos podemos evitar serias complicaciones a la salud e incluso la muerte. Vénganse a platicar el próximo lunes con nosotros y ahora, bueno, llegó el momento de atender las llamadas del centro de contacto con la audiencia y en primer término tenemos a Rodolfo Medina, de 86 años. Él está en Azcapotzalco. Y le pregunta si el herpes puede tener un origen nervioso, porque le hicieron un trasplante de córnea y le dicen que ahí estuvo el problema. Bueno, pues hablamos de estrés y decíamos que el estrés no es solamente el emocional, sino también el estrés físico. Una cirugía de catarata, a pesar de que es un procedimiento en apariencia menor, también implica el uso de esteroides, que a pesar de que sean tópicos, la cantidad es bastante alta. Entonces sí,
Una cirugía de cualquier tipo puede ser un factor estresante para el cuerpo. Pero él decía que sí era el origen, no, el origen es infeccioso. Ajá. El origen ya estaba ahí el virus, es lo que podría favorecer que se reactive. Muchas gracias. Tenemos una persona anónima de la Ciudad de México y ella recibe quimioterapias de manera reciente. ¿Se tiene que vacunar contra el herpes antes de las quimioterapias o durante las quimioterapias? De preferencia se debería de vacunar antes de presentar esta disminución de su sistema inmune secundario a las quimioterapias. No todas las quimioterapias son iguales, algunas quimioterapias disminuyen más el recuento de células de defensa que otras, sin embargo se recomienda que los pacientes que estén en cáncer o trasplante se haga esto antes como prevención. Muchas gracias, doctor. Rosa López, de 60 años, de Toluca, les pregunta, ¿a un adulto que no le ha dado varicela se le puede poner la vacuna que le aplican a los niños? ¿Qué tan efectiva es? ¿Te refieres a la vacuna de varicela? Varicela. Pues en sí sería difícil que pudiera presentar el cuadro de varicela a esa edad. Sin embargo, si hay contacto con niños y en este caso es inevitable, pudiera valorarse el riesgo-beneficio. Y aquí sería bueno preguntar, doctores, porque tiene que ver con todo lo que acaba de preguntar Citlali, si a todos los niños los vacunaran contra varicela de chicos, ¿se disminuirían las cifras de herpes zóster? Sí. Importantísimo punto. Vacunar a todos sus hijos contra varicela y entonces van a prevenir la varicela y no solo eso, van a prevenir que casi siempre vaya a aparecer herpes zóster después. ¿Y qué de que la gente piensa que le den a los niños varicela es normal? Incluso los juntan para que les den. O sea, esto pensando en lo que dice Pepe, por un lado vacúnalo para que no le dé, pero en nuestro día a día lo que vemos es de que las mamás los juntan para que todos tengan varicela. Sí, pues eso sería, pues eso generalmente se da en la población mexicana, sin embargo no debería de ser. Debería de ser mejor la vacunación para prevención, evitar la infección en sí, porque puede ser desde un cuadro muy leve en niños hasta un cuadro con diseminación, que pueden llegar a tener neumonía, pueden llegar a tener encefalitis, entonces de preferencia vacunarlos antes. Gracias. También tenemos a Rosa María, está en la Ciudad de México, ya tiene 73 años, tuvo herpes zóster hace mes y medio y le atendieron, pero actualmente tiene mucha comezón y está muy seca. ¿Hay alguna recomendación para aliviar la comezón de la piel que queda muy seca después del herpes? Pues una vez que desaparecieron las lesiones, la hidratación como el resto de la piel debería ser suficiente. Si es persistente el síntoma, yo creo que sí tiene que verificar que no pueda haber algo agregado y mejor acudir al médico antes de ponerse otro tipo de cosas. Muy bien, pues mis estimados colegas, ya sé que ya se les preguntó una vez, pero les vamos a volver a preguntar y les vamos a volver a preguntar hasta que la audiencia quede muy contenta de que se han resuelto las preguntas. Es el caso de Yolanda, de 61 años de edad, en la Ciudad de México. Le han puesto una sola vacuna cuando son dos y pues al año de haberse puesto la vacuna quiere saber si se tendría que volver a vacunar con las dos o nada más completa una, que era la que le faltaba. Pues solamente debe completar el esquema, la segunda que le falta, aunque como bien decía el doctor, la efectividad no se puede garantizar que sea la que se esperaría con las dos dosis puestas en tiempo y forma. Pero entonces, ¿no sería mejor que volviera a empezar el esquema? Por ahora no está la recomendación de volverlo a empezar. No existe. Es que eso habíamos entendido, ok. No, sí es muy buena la pertinencia, por eso te digo, hay que preguntar y preguntar hasta que a todos nos quede claro. Entonces yo me puse una el año pasado, se me olvidó, ahorita completo una y pues mi estilo de vida y a ver qué pasa. Así es. Bien. Tenemos a Leida Pascual, ella tiene 48 años, está en Querétaro, padece herpes zóster y se lo diagnostican en mayo. Continúa en tratamiento actualmente con pregabalina. Le gustaría saber cuánto tiempo le van a durar esas secuelas. Ha intentado suspender el medicamento, pero por las noches se manifiesta el dolor que quedó como secuela. ¿Es común que se vincule esto con la pérdida de visión? Bueno, es común presentar la neuralgia posherpética y estas manifestaciones hasta por años. Pueden ser semanas, meses y años. Y el tratamiento asesorado por su médico debe de ir de acuerdo a los síntomas y a la intensidad del dolor. Irlo escalando si es necesario, combinación de medicamentos si es necesario para no sentir dolor. Pero no es normal tener otro síntoma asociado a este dolor, que es la neuralgia posherpética. Si siente alguna disminución de alguna función, como es el caso, entonces acudir con su médico porque podría estar presentando otra complicación. Nos preguntó acerca de la visión.
Sí, Exactamente. pueden ser muchas cosas, ¿no? No sería lo normal, a menos que fuera la cara, la zona que estuvo afectada, que pudiera estar relacionada. Pero también los medicamentos, es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Los medicamentos tienen también algunos efectos secundarios que pudieran no ser del todo identificados. Lo mejor es que vaya al médico para que compare lo que está sintiendo ahora a cómo se presentó su cuadro. Gracias. Rosa María Florido, de Tlanepantla, tiene 70 años y pregunta si el herpes puede salir también en manos y pies. Sí, todos los dermatomas, como se comentaba, o segmentos de nuestro cuerpo, se puede manifestar el herpes zóster. Es más frecuente en tórax y abdomen, pero también hay otras lesiones en manos, en pies, en glúteos, en piernas, en cara, etcétera. Entonces, y órganos internos. Entonces, es importante acudir ante cualquier síntoma que no sea normal, que nosotros sintamos cualquier tipo de dolor, hay que acudir al médico para que estemos en ese periodo de 72 horas y seamos tratados. Y el médico descubra si es herpes o es otra complicación. Acudir es la recomendación. Tenemos a Enrique Manzano, 77 años, de la Ciudad de México. Tiene 2 años apenas que le empezó a salir el herpes en la parte de atrás de la rodilla izquierda y se le va hasta el pie. Ha tomado los medicamentos, pero las secuelas le quedaron en el pie. Nos dice que tiene mucha sensibilidad, siente que el pie incluso le quema. Ha tomado cosas homeopáticas, vacuna, complejo B, acupuntura y nada más no se le quita. Siempre está latente. ¿Cómo le puede hacer para quitarse esas secuelas? Sería importante saber si padece de algunas otras comorbilidades. Por ejemplo, pacientes que presentan diabetes pueden llegar a tener neuropatía y aparte, si se agrega el herpes, puede presentar mayor molestia. Entonces, habría que conocer un poco más del contexto de esta persona. Sin embargo, pues sí hay medicamentos que son neuromoduladores, que pueden disminuir las molestias, el dolor neuropático, la sensación de hormigueo, la sensación de ardor, y en dado caso busca atención con algún especialista en medicina del dolor o algología. Gracias, doctor. Tenemos la llamada de Constantino Ruiz. Tiene 65 años, nos ve en Guajuapan de León, Oaxaca, y les pregunta dónde conseguir nuevamente la vacuna de herpes. Bueno, hay diferentes puntos de venta de la vacuna. Yo les recomiendo que entren a la página Asociación Mexicana de Vacunología y en su página tiene los diferentes puntos, un listado a nivel nacional y local en donde pueden encontrar pues las unidades donde pueden vacunarlos y está disponible esta vacuna. Es como lo más accesible que tenemos para la consulta. Perfecto. Todo el mundo nos pregunta acerca de qué opciones hay, acerca del tratamiento. La gente tiene una gran cantidad de ideas y de mitos que les invito a que podamos desterrar y sobre todo aprender de qué es lo real y lo más objetivo para tratar esta enfermedad. Preparamos una cápsula, vamos a verla y regresamos a complementar. El diagnóstico del herpes zóster necesita ser dentro de las 72 horas para poder empezar el tratamiento de forma adecuada. Y esto con el fin de disminuir el dolor agudo que presenta el cuadro, disminuir la extensión de las lesiones y en algunos casos disminuir la complicación más frecuente que es la neuropatía posherpética o complicaciones a otro nivel. Y el tratamiento generalmente es con antivirales. Cuando ya hay mucho dolor, bueno, indicamos analgésicos. Es muy clásico el cuadro de herpes zóster cuando son las lesiones, están en forma de ramilletes, son lesiones vesiculares. Cuando el cuadro es típico, a veces puede llegar a ser atípico porque o no hay dolor o hay dolor sin lesiones en piel. Entonces aquí lo más importante es que el médico tenga experiencia, pero se sugiere o se recomienda que sea o un médico internista o un médico infectólogo que haga el diagnóstico en este tipo de padecimientos, para que a su vez también dé el tratamiento adecuado. Entonces, doctores, tenemos esta ventana de oportunidad. Lo ideal es que mientras más temprano te traten, menos posibilidad de escuchar como la llamada que nos acaba de leer Citlali de complicaciones a largo plazo del herpes. Hay tratamiento, entonces sí existe un tratamiento. Claro, sí, existen diferentes tratamientos. En México contamos con 2, que es el aciclovir y el valaciclovir. Son 2 fármacos antivirales que nos pueden ayudar
a disminuir las complicaciones y disminuir también el riesgo de neuralgia postherpética. Son en venta con receta y se recomienda que los pacientes acudan con su médico de confianza para la prescripción de estos medicamentos. ¿El tratamiento es únicamente un tratamiento antiviral tomado o hay cosas que se deben de poner en la piel también, doctores? Bueno, el tratamiento implica 3 cosas principalmente. Uno es el manejo de las lesiones y tratar de que sean menos y que resuelva lo antes posible. El segundo es el manejo del dolor. Y el tercero es el manejo de las complicaciones. Entonces, a nivel tópico, pues realmente... ¿Qué quiere decir tópico para la gente que no bueno, entiende? cutáneo, que yo me ponga pomadas, sprays o algún medicamento untado, digamos, en la piel. Por ahora no es el principal. El principal sería el uso de antivirales. El segundo, el de analgésicos que van a ser vía oral. Y ya si se presenta una complicación, por ejemplo, una infección bacteriana encima de las lesiones, pues es cuando más probablemente necesitamos algún medicamento que pueda ser local. Pero bueno, en general van a ser sistémicos. Es justo la importancia de prevenir porque así como vamos a tener un lado positivo del tratamiento, pues pudiéramos tener efectos secundarios importantes. Entonces, lo ideal es, si ya tienes herpes, que te den tratamiento, pero lo ideal es vacunarte para que no te dé. Esto es muy importante que quede clarísimo el día de hoy. Me preguntan si el biomagnetismo sirve para tratamiento del herpes. ¿Está probado esto en las guías de tratamiento clínico? No, no hay evidencia científica. Perfecto. Eso es muy importante lo que dice el doctor. Cuidado con la charlatanería que se presta mucho en este tipo de tratamientos. Yo creo que es bien importante eso. Exactamente. ¿Cuánto tiempo de duración se debe de dar el antiviral? Generalmente es por 7 días. Y si yo llevo 5 días y las lesiones ya se apagaron, ¿lo puedo suspender? No, de preferencia completarlo. ¿Qué pasa si no completo el esquema? Podría ser que no pasara nada, pero puede ser que a lo mejor más adelante podamos llegar a tener una recurrencia de la enfermedad, nos vuelva a aparecer. En cuanto al tratamiento y la cronicidad de la neuralgia postherpética, o sea, hay personas aquí, me voy a permitir resumir algunas cosas en redes, que nos comparten que llevan 2 años o 3 años y que el dolor pues lo están tomando y que siguen tomando fármacos para el dolor. ¿Qué otras alternativas hay para tratar dolor crónico y no seguir aumentando las píldoras que utilizan de manera común entre sus medicamentos de rutina? Bueno, definitivamente casos complicados, entramos en el terreno de los médicos especialistas en el dolor. Se evalúa si las causas del dolor siguen siendo las mismas, porque a veces se agregan otras causas del dolor. Se evalúa si el tratamiento actual con los medicamentos el tratamiento no farmacológico es el adecuado. A veces no se ha instaurado un tratamiento no farmacológico y se deja solamente a un medicamento o 2 potentes que está ocasionando efectos negativos en nuestro organismo. Entonces hay una diversidad, una gama inmensa de posibilidades cuando hay un dolor complicado, un cuadro complicado del dolor. Entonces lo ideal es acudir con su médico de atención primaria y preguntarle si es que no ha mejorado el cuadro y demás, que sea referido a los médicos especialistas del dolor. El tipo de dolor que va a quedar suele ser un dolor neuropático. Entonces hay algunas opciones tópicas, unos parches que actualmente estamos viendo la evidencia. Bueno, en apariencia la evidencia es buena, yo los he utilizado y creo que a las personas les va mejor que el de estar tomando múltiples medicamentos. Y de las medicinas alternativas que mucha gente busca, ¿no? Y que pudiera ser útil. Yo tengo algunos pacientes que lo que buscan es acupuntura. Acupuntura para dolor neuropático pudiera ser útil, pero insisto, o sea, que no suspendamos un tratamiento por el otro y siempre asesorados pues con el seguimiento de su médico. Y también nos preguntan si hay tratamiento para el herpes crónico, aciclovir por tomar por 6 meses, por 2 meses, por más tiempo. No, eso ya caería en el abuso de los medicamentos. Ya el herpes zóster se trata en ese cuadro en agudo solamente, sus 7 días y ya se acabó el tratamiento del aciclovir o el valaciclovir. Otorgarlo por más tiempo cuando el paciente ya no presenta el cuadro en agudo sería poner en riesgo la salud del paciente e incluso la salud renal del paciente. Estos medicamentos pueden ocasionar toxicidad a nivel renal, ocasionar orinar con cristales, presentar molestias a nivel urinario, y esto la verdad no se recomienda. Estos tratamientos son pacientes que van con diferentes médicos, pacientes que reciben diferentes tratamientos, y sí es muy frecuente ver a que los pacientes persisten la toma de los medicamentos antivirales porque piensan que esto va a disminuir
las molestias. Sin embargo, ahorita ya pasamos a otro terreno, pasamos al terreno de la neuralgia. Ahorita platicamos de ello. Hay una cápsula inclusive de Y complicación. tenemos aquí casos interesantes de, por ejemplo, una persona que escribe que dice que tiene ya 2 vacunas y que a pesar de las 2 vacunas, cada mes está presentando las lesiones evidentes y las lesiones evidentes. Entonces, ¿por qué las vacunas no le han funcionado? ¿Será herpes zóster primero que nada? Sí, la persona dice que es herpes zóster, ¿no? Sí, O es sea, que yo tengo el caso de una paciente que pensaba que era herpes zóster porque le había salido el cuadro típico de herpes zóster y cada mes, cada 2 meses tenía unas lesiones arriba de sus glúteos, pero coincidía con una dermatitis de contacto, con cierta ropa interior, etcétera. Le hicimos la prueba de raspado de las lesiones y salió negativo para el PCR que comentamos previamente. Entonces, muchas personas que están teniendo supuestamente cuadros de herpes zóster continuo, recurrente, con mucha frecuencia, de 1 mes, 2 meses y muy cíclico, constante, definitivamente la probabilidad es que no sea herpes zóster, la probabilidad es que sea, una mayor probabilidad de que sean otras lesiones dermatológicas que el médico. El dermatólogo deberá de diferenciar muy bien. Yo también tuve una paciente justo igual y ella decía es que me da herpes cada mes y no resultó una vez que se estudió que no era. y yo he conocido gente que sí era. Herpes zóster. Era herpes zóster y tan recidivante. Entonces ahí era un tema interesantísimo desde el punto de vista científico, porque no se sabía por qué el sistema inmunológico estaba tan comprometido que la gente no estaba así. Y me tocó experimentar el tratamiento de un grupo de infectólogos que sí le daban aciclovir de largo rato. ¿Valdría la pena evaluar este tipo de pacientes? Ha habido publicaciones en las cuales los pacientes presentan recurrencias de herpes zóster y hay que investigarles más a fondo. Se ha documentado que algunos pacientes con herpes zóster recurrente pueden llegar a tener incluso cánceres ocultos. Entonces, esto sí es algo importante, sobre todo de investigar la causa de por qué nuestro paciente está presentando tanta recurrencia. Ahí acudir directamente con su médico, ver cómo está su biometría hemática, cómo están su recuento de células neutrófilos, linfocitos, para poder evaluar qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Aquí hay un punto importante que hasta viene en la escaleta y creo que es clave. La gente muchas veces dice, voy a tomar cortisona para que se me quite. Glucocorticoides o derivados de la cortisona, cuidado. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de infecciones bacterianas en donde están Del las mismo lesiones. virus, ¿no? Así También. Si tú te tomas cortisona para tratar el herpes, estás dándole cancha libre al herpes. Tengan muchísimo cuidado de no utilizar cortisona porque es otra cosa muy común, una iatrogenia, que quiere decir esto, una metida de pata que se hace mucho con automedicación en dermatología. Ven cualquier lesión y le ponen cortisona, porque la cortisona es un potente antiinflamatorio. Pero cuando es algo infeccioso, te va a funcionar exactamente al revés. Vas a hacer que se haga mucho más grave la situación. Y esto es pues muy importante que lo reconozcan. La gente pregunta, ¿dónde puede vacunarse? Me volvió a llegar ahorita la pregunta. Ya nos dijo el doctor, métanse a la página de Asociación Mexicana de Vacunología y ahí van a aparecer una serie de lugares en donde se pueden vacunar. Ahora, alguien me preguntó, mi mamá ha tenido herpes más de 2 veces y tiene más de 90 años. ¿Valdrá la pena vacunarla? Bueno, pues los estudios dicen que sí. Nosotros siempre, hay un término un poco difícil de decir, que es la expectativa de vida de una persona. Entonces es lo que decía al principio, que la edad no sea lo que defina el que le des la opción o no a una persona de estar mejor. Platicaba un poco sobre, a veces los médicos tomamos la decisión por los pacientes de si hacer o no hacer algo. Entonces lo primero que debe prevalecer es el criterio médico, ¿no? Si a mi criterio le va a ser útil, pues hay que recomendarlo. Pero no decidir por ellos de si lo va a poder pagar o no lo va a poder pagar, o le va a doler o no le va a doler, para privarlo de una opción preventiva de las pocas que existen en las personas a los 90 años, ¿no? Que es muy interesante lo que mencionas, Jorge, porque, bueno, pues sí podemos decirle a la gente, bueno, la edad, pero tenemos ahora a la audiencia diciendo, yo fui, me dieron tratamiento y el doctor no sabía ni que existía la vacuna del herpes, entonces yo, ¿cómo lo hubiera sabido? Si es no es relativamente reciente en México, llevamos para 2 años apenas que está en México, entonces puede haber sido que haya sido antes, puede haber sucedido antes de este periodo de tiempo y que todavía su médico realmente no la tuviera. Pero creo que lo importante de todo esto es que se identifique una necesidad, ¿no? Que las personas sientan esa necesidad, porque va a ser, por un lado, que ellos reciban la medida preventiva necesaria y que sus médicos pues estén mejor preparados en los tratamientos preventivos para las personas a mayor edad. Me preguntan aquí, si me dio en la pierna hace 2 años, ¿me puede volver a dar en otro lado?
Sí. Sí. Ok, no definitivamente. tiene que ser siempre en el mismo lugar, que eso es importante. Pero yo creo que lo más importante aquí es que sepamos que existe el herpes zóster, que normalmente es en personas que han tenido varicela en el pasado y muchas veces, como comentó Citlali, ella no sabe si tuvo varicela o no. Y yo me acuerdo ya de grande, le pregunté a mi mamá, oye, ma, ¿y mi cartilla de vacunación? No por echarle tierra a mi mamá, pero yo quiero preguntarles a todos los de que estamos aquí presentes, ¿quién sabe cómo está su cartilla de vacunación de niños? Casi nadie nos acordamos. Entonces, mientras más prevención hagamos, yo creo que es importante. Número 2, el herpes zóster existe y existe vacuna. Si tienes cualquier situación de depresión inmunológica, cáncer, diabetes, estás en tratamiento que te va a alterar el sistema inmunológico, cualquier enfermedad reumatológica o autoinmune, necesitas vacunarte a partir de los 18 años, como dijo el doctor. Insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También son enfermedades que si las tenemos de jóvenes, hay que vacunarse. Pacientes que viven con virus de inmunodeficiencia humana. También. VIH, ok, perfecto. Y cualquier otra enfermedad inmunológica, de depresión inmunológica. Nos preguntan mucho las personas que conviven con artritis y con lupus. Eso sí, También, claro. son autoinmunes. Porque además son el prototipo de personas que están usando esteroides en sus tratamientos. Así es. Aunque cada vez menos, pero sigue el otro tratamiento que han sustituido, deprimiendo tu sistema inmunológico. Entonces, todas estas personas deben de vacunarse. Si tienes más de 50 años, vacunarte. En el país había 2 vacunas, tienen poco tiempo, ahora nada más hay una que es la de 2 dosis. Lo ideal es que si te vacunas, te pongas la segunda dosis, que no se te olvide, márcalo en tu calendario, porque es como más protección vas a adquirir. No solo te protege contra la enfermedad. Si te llega a dar la enfermedad, te va a hacer que sea una enfermedad más leve. ¿Estoy en lo correcto, doctores? Sí, así es. Y si te llega a dar la enfermedad, como ya lo repitieron los doctores en varias ocasiones, va a prevenir las complicaciones terribles de la enfermedad o va a hacer que sean más leves. ¿Cuáles son estas complicaciones severas del herpes zóster? Ahorita vamos a ir un corte, pero regresando les vamos a presentar una cápsula de las complicaciones de las cuales ya hemos estado hablando y agradecemos a todas las personas que nos han estado escribiendo porque ha escrito mucha gente que tiene pues estas complicaciones crónicas. El dolor es terrible y el dolor se hace muy, muy, muy largo. No se vayan, estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Mándenos sus preguntas si les quedan algunas dudas. Los adultos de 50 años y más deben recibir la vacuna para prevenir el herpes zóster, hayan tenido varicela o no. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por la amplia participación que han tenido esta mañana a través de todas nuestras plataformas acerca de las dudas de la Asociación de Vacunología y de los perfiles de nuestros especialistas. Recuerden que tenemos un blog y en nuestras redes sociales, por supuesto, se van a quedar colgadas pues todas esas informaciones tan importantes que le están haciendo falta a usted para que las pueda compartir pues con quien más lo necesite. Quiero aprovechar y seguir trayendo el comentario de la audiencia. Tenemos a Consuelo Galán, tiene 79 años y les pregunta sobre el factor de transferencia. Realmente, bueno, factor de transferencia se ha hablado en muchos años sobre su efectividad. La verdad es de que existen estudios en los cuales no se ha visto beneficio real en los pacientes que presentan pues, inmunosenescencia, diabetes, enfermedades inmunológicas. La verdad es de que muchas personas lo ocupan como un coadyuvante a estas enfermedades, pero realmente una evidencia impactante que esté publicada real en ensayos clínicos, metaanálisis, no la hay. No se incluye dentro de las guías de práctica clínica. No. Edith Cruz les comparte que a su mamá le dio herpes hace aproximadamente 10 años. Ella ahorita tiene 74 años, pero persiste con algunos dolores y pregunta si la vacuna puede ayudarle a quitar esos dolores. No, la indicación no es para curar el dolor que ya tienes, es para prevenir que vuelva a aparecer y que el dolor sea más intenso o que se presente en alguna otra parte del cuerpo, pero es algo importante, no es para curar el dolor que ya se tiene. También tenemos un comentario muy bello de la audiencia en donde les agradecen el tiempo que se dan para venir a platicar con ellos, porque muchas veces los doctores no les explican o, en su defecto, ni siquiera tienen doctores. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo. Reciban el cariño de nuestra audiencia, doctores. También tenemos a Livia Blanco y les pregunta si se pueden vacunar porque su mamá
tuvo herpes. Todas las personas se pueden vacunar. Sí, pero si es un factor de riesgo el que tus familiares de primer grado hayan tenido herpes zóster, para que tú sea más probable que lo tengas. Pero que se vacunen. La pregunta es si se vacunen todos. Claro. Marisol Vega les dice, mientras a nosotros nos vacunaron de niños y de niños nos dio varicela, de grandes ya le dio a mi hermano. Acá le llaman culebrilla o shingles. Y le dio en la mitad del cuerpo y en la espalda. Los granos y las punzadas eran horribles y se le clavaban como agujas o clavos, acompañados de fiebre y un fuerte dolor. Pero aunque fueron vacunados, de adultos esto le dio. Y un amigo le dijo que pues lo mismo le había pasado en la mitad del cuerpo, pero se le pegó incluso hasta la cara, el brazo y en la espalda. Entonces dice que él sí está a punto de perder la vista de un ojo. Y bueno, pues yo creo que el comentario de Marisol Vega nos deja ver que no hay que escatimar absolutamente nada, porque si aún vacunándose tuvo este pronóstico, pues nos refuerza que es muy necesario tener la prevención en este sentido. Alberto Hernández nos dice, se habla de herpes a nivel de piel, pero ¿qué pasa también a nivel de los órganos internos? Sí, son complicaciones del virus de varicela zóster temidas, graves, en las cuales les puede ocasionar pues la pérdida de un órgano o una función, sobre todo a nivel oftálmico, puede ocasionar necrosis de la retina, pérdida del órgano, puede ocasionar alteraciones también a nivel esófago, puede ocasionar a nivel gastrointestinal, e incluso a nivel miocardio. Entonces, sí es algo de temer en pacientes que viven con una inmunodepresión. Eduardo Salas pregunta, ¿hay inflamación en las articulaciones como consecuencia del herpes? Bueno, la mayoría de las infecciones virales, sobre todo, se presentan con una fase que se llama prodrómica. Son síntomas inespecíficos y sí podría incluir el dolor en las articulaciones como estos pródromos. Muchas gracias. Silvia Montoya, la pregunta del millón. Doctora, ¿hay plantas medicinales para los virus? Y ahí vamos a responderle que no. El tratamiento es con aciclovir o con los antivirales que mencionaron los doctores. Pero sí hay una planta para la neuralgia postherpética, que vamos a decir que son unos parchecitos que tienen capsaicina, la cosa que tiene el chile, que ayuda mucho en las personas. Y bueno, es una estrategia dentro de los que manejamos en la... Yo ya no diría medicina alternativa, sino otra forma de complementar. Después tenemos a Mario Medina, que dicen, quien ha tenido herpes genital está más propenso a tener herpes en algún otro lugar del cuerpo. ¿Pueden comentar la relación entre ambos? Sí, esto es diferente. O sea, herpes simple es herpes simple 1 y 2. Entonces, una entidad aparte, herpes zóster es herpes 3, esa es otra entidad, ¿no? O sea, nada que ver una con otra. El herpes genital está ocasionado por herpes tipo 1 o tipo 2, puede generar herpes a nivel genital, anogenital, labial, oral, ¿no? Y esto es completamente diferente al cuadro que nos puede dar varicela zóster. Son dos cosas diferentes. Y también el herpes tipo 1, el herpes simple, perdón, también es otro herpes. Sí, son herpes simples 1 y 2. Ok. Vamos a ver una cápsula que nos habla sobre las complicaciones, que ya hemos estado hablando mucho de ellas, pero vamos a ver de qué se tratan. Aquí la tienen. Las complicaciones más comunes del herpes zóster, las más leves, son una mancha, una cicatriz en la zona donde salió la lesión, y también puede haber otra complicación que es la neuralgia postherpética. Esto quiere decir que se queda el dolor en la zona donde estaban las lesiones, se quitan las lesiones, pero este dolor persiste. Y esto puede durar días, semanas, meses, años o nunca quitarse. Y eso depende de cada persona. Entre más edad y más comorbilidades o enfermedades tenga, mayor riesgo hay de la neuralgia postherpética. Y también hay otras complicaciones que son menos comunes, como cuando el herpes zóster sale en la cara y afecta el ojo, puede afectar la visión porque puede dejar una lesión o cicatriz en la córnea y entonces que haya ceguera en la zona donde está esta lesión en la córnea. En primer lugar, lo mejor es prevenirlo, o sea, vacunarnos. Y el vacunarnos va a ser o que no nos dé, que nos dé muy leve y que no tengamos complicaciones. Pero si se llega a tener la lesión,
Lo primero es acudir al médico lo más pronto posible, no autodiagnosticarse, no automedicarse. ¿Por qué? Porque entre más temprano iniciemos el tratamiento antiviral específico contra el virus de varicela zoster, dura menos el cuadro agudo de herpes zóster y se disminuye la posibilidad de complicaciones si lo tratamos a tiempo, con las dosis adecuadas, con el medicamento adecuado. Esta pregunta la voy a hacer en base a muchísimas personas que han llamado, y tengo un amigo muy cercano, Peter, que le pasó, le dio un herpes en la cara y quedó con una neuritis postherpética que verdaderamente creo que es importante que nos hagan, doctores, conciencia de lo severo que es esto. Así es. La pasaba y me dice, ¿qué es este infierno? Porque es día y noche continuo. Sí, es que la principal complicación, como se ha mencionado, es la neuralgia posherpética, el dolor que queda semanas, meses, años después, y 1 de cada 3 pacientes lo puede presentar. Pero no solo esta complicación, hay otras complicaciones, como son la neuralgia del trigémino, que no se ha mencionado, que es un nervio que está aquí a la altura del oído, sale y se divide en 3 ramas y puede dar dolor hacia los ojos, hacia el pómulo y hacia la mandíbula. Y las complicaciones oftálmicas también, en segundo, tercer lugar. Y otras complicaciones, puede causar una hepatitis porque se lesiona, hay vesículas, las mismas vesículas en la piel se ven en el hígado, en el cerebro puede causar una encefalitis, o lo que cubre al cerebro, que se llama meningitis, también nos puede dar, o puede darnos a nivel de la zona lumbar, de los glúteos, y puede simular un dolor que conocemos como tipo ciático. Mucha gente lo menciona, ya me está dando el ciático, la ciática, etcétera. Puede simular y la causa puede ser el virus. Como ven, las complicaciones pueden llegar a ser muy serias. El otro día platicaba con un oftalmólogo y dicen la inflamación del ojo es algo que puede ser serio porque puedes quedarte inclusive serio. Y estamos viendo que son relativamente frecuentes estas complicaciones. Si el tratamiento se inicia en las primeras 72 horas, doctores, ¿se disminuye la posibilidad de estas complicaciones? Sí, se puede disminuir la nueva aparición de nuevas vesículas y lesiones. Y cabe recalcar ahorita que estamos tocando el tema de complicaciones. Los pacientes que llegan a tener complicaciones, llámese neuralgia del trigémino, que afecta la parte ocular, pacientes que pueden llegar a tener también afección a nivel del octavo par craneal, pueden llegar a presentar alteraciones en la marcha, mareo, pacientes que tengan comorbilidades, esos pacientes son candidatos a recibir terapia antiviral, pero hospitalizados, ¿no? O sea, son pacientes candidatos no en casa, pacientes que deben de acudir a sus unidades de medicina y atención para recibir tratamiento intravenoso incluso. Tienen que estar internados y recibir el tratamiento intravenoso. Esto es algo muy importante, pero si se fijan, estamos hablando de cosas muy graves. Pero si nos vamos a lo básico del programa, podemos prevenir todo esto. Y alguien me decía, ¿por qué no hay campañas suficientes para la vacunación? La labor que estamos haciendo aquí en Diálogos es justo esa. Ojalá y este programa que nos estás viendo lo compartas con 11 más, YouTube, lo que tú quieras, pero que la gente se entere que sí existe posibilidad de vacunación. Porque es una de las preguntas, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos? Esto. Eso, indicar el impacto de la enfermedad. Bueno, perdón, pero como geriatra no puedo evitar el hablar de los síndromes geriátricos. Tomar muchos medicamentos es un síndrome geriátrico que produce complicaciones a las personas. Imaginemos una enfermedad de lo que hemos estado hablando que te limita la visión. En automático podría limitar tu funcionalidad, tu independencia. Podría favorecer una caída y las complicaciones relacionadas con una caída. El tener dolor crónico incrementa el riesgo de deprimirte o de tener un trastorno de ansiedad a largo plazo. Entonces, el impacto de la enfermedad es tan grande que probablemente sea más fácil las personas que han tenido un familiar cercano, que lo han visto, cómo la pasa, el que diga, oye, yo sí lo identifico como un problema y una necesidad, pero que es una necesidad que realmente pues todos tenemos. Y dejar de ver como le pasó a él, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Pues sí ha de estar feo el caso, ¿no? Pues pobre gente sí sufre. O sea, como si no fuera algo que pudiéramos encarnar nosotros mismos. En cualquier momento, en cualquier momento. Yo creo que esto es muy importante y esto es el objetivo que hicimos este programa, ¿verdad, Citlali? Lo hablamos en la Junta, que la gente se entere. Y les decía yo que este fin de semana alguien me decía, ¿y por qué está de moda? No, no es que esté de moda, esto ha existido, pero afortunadamente la ciencia ha avanzado
en el desarrollo de vacunas y de tratamientos, porque cada vez, digo, existía el aciclovir y el nuevo, el valciclovir es aún mejor, bueno, o de más rápida respuesta, pero esto te lo tiene que dar tu médico. Pepe, pero la gente dice que después de la pandemia sí se puso de moda y que cuando les daba COVID, casualmente, rápidamente, les daba herpes zóster. Entonces, ¿esto tiene alguna relación? Sí, hay varios artículos en los cuales refieren la aparición de COVID y una reactivación de varicela zóster. Era una relación frecuente, incluso en los pacientes hospitalizados con COVID severo o grave, que presentaran reactivación de varicela zóster. Entonces, sí hay una asociación, sobre todo por el factor estresor asociado al virus por SARS-CoV-2. Es decir, te da COVID, tu cuerpo entra en inflamación súbita, aguda, se te deprime el sistema inmune por el mismo COVID y ¡pum!, brinca el herpes. Entonces, no es que sea una moda, sino es algo que está pasando. Sí. Así es. Cualquier estresor, cualquier enfermedad que, digamos, el sistema inmune se distraiga y tenga que atacar a esta enfermedad y produce toda la inflamación, hace que el virus que está ahí latente, vivo, pues se descuida el sistema inmune y entonces de repente se replica y aparece la enfermedad, porque lo traemos desde la infancia. 98% lo traemos ahí, vivo, latente. ¿Qué hace que, por ejemplo, si a mí me dio varicela a los 6, 7 años, todo ese tiempo esté dormido y no se presente en edades tempranas? ¿La inmunocompetencia? Sí. Ok, inmunocompetencia quiere decir que está al tiro mi sistema inmunológico. La inmunosenescencia es cuando llegamos a cierta edad, que empieza a dejar de funcionar adecuadamente y entonces el herpes dice, pues aquí veo una ventanita, aquí me meto a afectar. Esto es muy, muy importante que lo conozcamos porque mucha gente escribe, si soy menor de 50 y me quiero vacunar, ¿me puedo vacunar? Sí, puede vacunarse. Es Sí. arriba de 18 años. Arriba de 18 años es que está aprobada. Ok. Tenemos más preguntas de la gente. Yo aquí traigo otras también. Así es, mi Pepe. Mira, si me permites, voy a traer la llamada de Irma Uribe, en donde les preguntan si está asociado a parálisis facial. Sí, se han reportado varios casos que también puede afectar a los nervios que controlan los músculos de nuestra cara y entonces puede causar parálisis facial. En este caso el séptimo par y un poquito de participación del quinto par también. Bien, Ateria Redondo, de San Luis Potosí, de 67 años, ya se dieron cuenta, nos ven desde toda la República Mexicana. Qué belleza de Diálogos en Confianza. Hace 15 años le salió herpes en el cuello y fue bastante doloroso. Le dejó una cicatriz muy grande, es el comentario de Tere. Por otra parte, Horacio Martínez, de 68 años, del Estado de México, dice que la semana pasada le dio herpes zóster en el ojo, le recetaron aciclovir por 6 meses, pero en el programa dicen que no lo debe de tomar a largo plazo. Mire, ya aprendió mucho esta mañana, Horacio, una nueva consulta, una nueva valoración, quizás sea prudente para usted. María, de 74 años, de Cuautitlán, le dio herpes hace 9 años, pero fue oculto. ¿Esto es verdad? ¿Se puede llamar herpes oculto? Le mandaron medicamento y a los pocos días le dio varicela. ¿Es apta para ponerse la vacuna? Pues sí, lo que habíamos comentado del herpes sin zóster pudo haber pasado con esta paciente y sí es apta. Si tenemos consistentemente estudios de la paciente en la cual se le hayan hecho anticuerpos contra varicela y si no los tiene, se le recomendaría en dado caso vacunarse. Adriana, de 53 años, de la Ciudad de México, tiene epilepsia de tipo gran mal con depresión severa. ¿Ella es candidata para la vacuna? ¿Qué edad tiene? 53. También. Sí, todo el mundo arriba de 50. Todos. Tenga lo que tenga. Tengas lo que tengas. Y todavía sí tienen más enfermedades como las que han platicado acá o están con algunos tratamientos inmunodepresores, todavía más. Pero vamos a insistir, todo mundo puede vacunarse. Claro. Bien, también tenemos a Vivi Ramírez y pregunta o nos comparte, cuando te diagnostican cefalea tensional o dolor solo en la mitad de la cara hasta la nuca que se sigue por la columna, estos doctores a veces no saben o cómo sabes si te dio herpes o no. Bueno, el dolor es el síntoma más inespecífico y además es el más frecuente. Se supone que todas las personas tenemos al menos un episodio de dolor de cabeza al año. Entonces es inespecífico, tendremos que ver qué otros síntomas se agregan y si hay algún dato de afección neurológica para pensar en un problema más específico, pero si se presentó de manera aislada, no repite, no hay una progresión, pues es difícil quererle poner el nombre de una enfermedad que probablemente no esté ahí. Doctora, ¿esta vacuna me puede dar Guillain-Barré? Pues está reportado en la literatura
Sin embargo, muchas veces el riesgo es menor que el beneficio. ¿Qué es el Guillain-Barré? El Guillain-Barré es una enfermedad en la cual el sistema inmune se ataca a sí mismo y puede ocasionar una parálisis flácida de las extremidades. Muchas Pero que gracias. es más probable que te dé por un cuadro diarreico Ajá. que por una vacunación. Claro. Digamos que te Exactamente. puede dar, pero es muy baja la Es más probable que te dé por COVID Por- que por una vacunación. Exactamente. En los estudios en donde se les dio la vacuna y no se les dio la vacuna, el síndrome de Guillain-Barré se presentó de la misma forma. O sea, no aumenta el riesgo de que nos dé Guillain-Barré. Tenemos la pregunta de Ale Zurita, que tiene 2 hijos. A uno de 16 le dio varicela y al otro de 7 no le dio. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues probablemente sí le haya dado, pero el cuadro haya sido menos severo. Menos A intenso. veces consideramos que una lesión o dos no es suficiente para hacer el diagnóstico, sin embargo sí sería. Y por el tipo de transmisión es por contacto con el líquido de las lesiones, con las lesiones, pero también por gotas. Entonces lo más probable es que sí se haya contagiado. Pero podría medirse anticuerpos si tiene alguna duda. Sería pues la manera más específica de saberlo. Marcy Sosa tiene un papá de 80 años. En marzo tuvo la sintomatología que nosotros estamos diciendo aquí en el programa. Acude al médico y por toda la sintomatología, pues sí, diagnóstico herpes zóster. Solamente que no le hicieron ningún estudio para comprobar si sí era. El principal medicamento que le dieron es pregabalina, pero hasta ahora no se le quita el dolor. ¿Qué puede hacer, por favor? Primero aclararles que acuérdense que el diagnóstico es clínico. Normalmente no sé si necesitan más exámenes. Y como dijo el doctor, si está con pregabalina y no se le quita el dolor, tiene una neuritis postherpética, que vaya con un médico especialista en dolor. Sí, con su médico tratante y que lo canalice a un médico del dolor, porque en muchas ocasiones, bueno, en la mayor parte de las ocasiones, como mencionas, doctor, el diagnóstico es clínico definitivamente, salvo algunas situaciones especiales. Realizamos el raspado de las lesiones para detectar mediante PCR el DNA del virus como tal. Entonces sí requerimos acudir con el especialista. Si ese cuadro de dolor no cede, necesita demasiado tratamiento y siguen las complicaciones. Y también es una enfermedad que amerita seguimiento, no es como fui hoy, me dieron tratamiento y ya no regresé al médico, porque los médicos no nos enteramos entonces de cómo fue la evolución y entonces nos daremos una opción de tratamiento diferente, ¿no? Entonces el seguimiento es muy importante. ¿Cuál es la contraindicación absoluta de no ponerse la vacuna? ¿Quién no podría ponerse la vacuna? Pues en este caso, no, pacientes menores de 18 años, la verdad es de que no hay estudios como tal, pacientes que realmente tengan un sistema inmune francamente inexistente, pacientes que hayan recibido quimioterapia y francamente estén en proceso de quimioterapia, estén en un proceso de bolos de medicamento con metilprednisolona, ciclofosfamida, sería esperar tal vez esa parte para posteriormente vacunarnos. Pues se quedan muchas dudas en el tintero, mi querido Pepe. La gente pide parte 2 de herpes zóster en Diálogos en Confianza, que es un tema muy apasionante, y pues estas fueron las dudas de la audiencia. Y volvemos a repetir una vez más, ¿dónde se pueden vacunar? Se meten a la página Asociación Mexicana de Vacunología, ¿verdad, doctor? Así es. Asociación Mexicana de Vacunología, y te van a decir todos los centros. Sabemos que en farmacias grandes, en hospitales, muchos de ellos privados, porque no están todavía en el cuadro básico, ojalá y acabe en el cuadro básico, esta vacuna sería ideal para que fuera gratis para todo el mundo, porque sí cuesta, como dijo el doctor, 3,000 pesos. Pero si comparas esos 3,000 pesos contra el tratamiento de una neuralgia postherpética, es una diferencia bestial. Buen regalo de fiestas navideñas, de fiestas patrias, buen regalo de Exacto. muertos, de cualquier evento que haya, cuesta menos regalen que- vacunas Que para la eso. enfermedad. Cuesta menos que la enfermedad, cuesta menos que la cena navideña, entonces es una buena inversión. Doctores, una última pregunta. ¿La vacuna es subcutánea, intramuscular, intravenosa? La vacuna debe de ser en el deltoides, ¿En el hombro? en el hombro y debe de ser intramuscular. Adentro del músculo, no es de esas que te ponen abajito de la piel. Bien, pues llegamos hacia el final del programa. Citlali, se fue volando. Volando, y qué participación de la audiencia, mi querido Pepe. Gracias a toda la gente que nos vio. Esperamos que este programa se replique por todos lados. Y decían, ¿por qué no nos hacen más ruido sobre el herpes? Esta es nuestra labor. Espero que ustedes nos ayuden a hacer más ruido. Doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí. Gracias.
Citlali, mil gracias. Como siempre, un privilegio hacer medicina preventiva contigo. Y queremos también agradecer a nuestras intérpretes que ellas siempre están al pie del cañón aquí con nosotros en Diálogos. Muchísimas gracias. Pero sobre todo a ti, en temas como este, en donde la prevención es muy amplia, necesitamos de tu ayuda. Que la gente se entere que existe vacuna. Desde hace un par de años, más o menos aquí en México, se está poniendo por todos lados y es una enfermedad que, como vimos, te puede dar leve, pero te puede dar terriblemente. Entonces, vamos a aplicar la prevención. Prevenir es vivir, es bien importante. Y esto fue el herpes zóster, fue Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.